Estamos ahora con la congresista Jenny Vilcatoma. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Cristian. Congresista, a ver, junto con el Frente Amplio ha sido una de las congresistas que votó en contra justamente de este proyecto de ley de reconstrucción, ya con el texto sustitutorio que había planteado Fuerza Popular y otras bancadas. ¿Por qué? Bueno, lamentablemente esta ley de la reconstrucción ha tenido un objetivo orientado a evitar todo tipo de control, y en eso se ha ceñido y se ha centrado el debate el día de ayer. Pues traía como parte de su articulado, por ejemplo, eliminar el control posterior, Cristian, en tiempos en los cuales estamos viviendo la peor corrupción del Perú, donde una etapa de control posterior es ineludible, pues ahí se va a evaluar las consecuencias ya de toda la ejecución del gasto, de la ejecución de las obras. Asimismo, se había previsto de que no sea la Contraloría la que realice lo que ellos habían estipulado como un control simultáneo y vinculante, sino se haga a través de empresas auditoras. En sí, el proyecto que presentó el día de ayer el premier Zavala estaba, como te digo, destinado desde mi punto de vista a buscar impunidad total, un blindaje total, no solamente para los integrantes de esta autoridad de la reconstrucción, sino también para todo aquel funcionario, servidor público, titular de entidad a nivel nacional que esté dentro del marco de esta ley. Entonces, eso fue lo que ayer debatimos y fue duramente criticado en el Congreso. Sí. Si bien es cierto, hubo un consenso, se corrigió para el día de hoy ese grave atentado contra la autonomía de la Contraloría, pero se han dejado dos cláusulas abiertas que desde mi punto de vista sugerí, al igual que otros congresistas, puedan establecerse de forma taxativa. Pues si bien es cierto, se ha eliminado esa frase que dejaba de lado el control posterior, se ha eliminado que sean las empresas auditoras las que se encarguen. En el artículo, hay un artículo que se ha previsto para que cuando exista una duda, cuando exista contraposición, cuando exista conflicto entre la aplicación de esta norma, la antinomia, con otras normas, la antinomia, con las normas de la Ley Orgánica de Municipalidades, Gobierno Regional, Descentralización, hasta ayer incluía a la Ley Nacional de Control. Tenía que prevalecer esta norma. Entonces, para el día de hoy, si bien es cierto, se quitó ya las normas del Sistema Nacional de Control, pero prácticamente se ha puesto un sinónimo que va a ser la puerta, estoy segura, con la experiencia que ya hemos vivido, con las investigaciones que el día de hoy se están llevando a cabo y están revelando cómo es que se utilizó los mínimos vacíos, o incluso con normas que eran taxativas, se sacó la vuelta a esas normas y estamos viviendo la corrupción. ¿La puerta para qué? ¿Para qué? Para que finalmente esta norma igual prevalezca en el caso que tenga que colisionar con la ley del Sistema Nacional de Control. ¿Por qué? Pues dice, si bien es cierto, hace referencia a que va a prevalecer sobre la ley de las municipalidades, de los gobiernos regionales, de la descentralización, y dice, y sobre cualquier otra norma que tenga rango de ley, en caso de que se pueda optimizar todo lo previsto en esta nueva pero ley. Ayer Úrsula Letona fue muy clara en que ella también estaba en contra justamente de este concepto de la antinomia y que se odie poner por encima este proyecto de ley sobre cualquier otra. Eso de alguna manera se ha aclarado, pero usted cree que igual una rendija se ha dejado abierta por donde podría colarse. Ha quedado una cláusula abierta, pues esto es prácticamente un sinónimo. Es decir, cualquier otra norma con rango de ley que se contradiga en la optimización de este proyecto, de esta aplicación de la norma. Correcto. Yo considero que en tiempos como estos, como lo sugerí, al igual que otros congresistas, el congresista Mulder, por ejemplo, que se pudiera establecer de forma taxativa que esa prevalencia no podría operar cuando se trata del Sistema Nacional de Control, pero de forma taxativa. Entonces esa era una llave que garantizaría en el futuro que cuando, por ejemplo, esta autoridad quiera optimizar algún proceso, no vaya en ese camino a vulnerar las leyes del sistema o los articulados del Sistema Nacional de Control, que no deberían ser previstos, porque tengamos en cuenta, una cosa son las normas de gestión y otras son las normas de control, no son la misma cosa. En primer lugar, esta norma pudo haberse diseñado, previsto en base a un planeamiento, toda la reconstrucción.
pero no tenía por qué haber tocado absolutamente ninguna norma, ninguna función ni atribución de la Contraloría General de la República. Pues la Contraloría General tiene sus normas, tiene su ley orgánica y debía seguir actuando como ya existe. Pero digamos, el Congreso de la República, porque claro, o sea, la Contraloría, pero el Congreso siempre, jamás va justamente claudicar de su labor fiscalizadora. ¿No sería una labor también del Congreso estar atentos para que esa rendija... Por supuesto. No, ok, entonces, digamos, esa pelota también quede en cancha un poco del Congreso de la República. La fiscalización por parte del Congreso se tiene que dar. Correcto. Pero recuerda que ello no va a dejar de lado aquella investigación a nivel administrativo que se pueda dar en el ámbito del Sistema Nacional de Control y a continuación lo que ven en un ámbito penal. Entonces siempre es necesario, yo considero en estas circunstancias que el Perú está viviendo, que se debió consignar, y así lo solicité, como también lo solicitaron varios congresistas, de dejar taxativamente establecido que no se podía Me gusta eso, congresista, porque parece que mucha gente se quiere olvidar, porque justamente hemos tenido el tema, ¿no?, del niño costero, y mucha gente se quiere olvidar en estas circunstancias, y yo rescato justamente esa frase, porque sí, la gente tiene que ser consciente que no es que tengamos más corrupción que antes, sino que ahora, gracias a los brasileros, podemos de alguna manera empezar a visualizar la corrupción en la cual hemos estado metidos durante años de años. ¿Le parece que el Ejecutivo no tenía ese concepto? Es decir, para ellos no es una circunstancia única, especial en la cual nos encontramos actualmente, o cree que sí son conscientes, pero también son conscientes de la necesidad del concepto de urgencia de empezar con la reconstrucción? Bueno, yo pienso que la PCM, el gobierno, no es ajeno a la realidad que se está viviendo en el Perú. Pero están dispuestos, están comprometidos a luchar. Increíblemente, Cristian, presentaron este proyecto de ley el día de ayer en el Congreso, en el que eliminaban totalmente el control posterior. Imagínate, eso es lo que yo he criticado duramente y considero que esa ley estaba destinada... Si eso lo han hecho, quiere decir que ellos van a otro tema. Simplemente, o sea, no les interesa... Como aquí le hemos criticado, no está el gobierno Pedro Pablo Kuczynski y Fernando Zavala diciendo qué está la oportunidad de oro para luchar contra la corrupción. No, que la cosa sigue igual, maldito el momento en que salió lo de Odebrecht. En ningún momento se puede, digamos, siquiera captar esa intención de lucha contra la corrupción, pues es el Congreso el que finalmente ha logrado estos cambios el día de ayer. Es más, el premier Zavala en su exposición no tocó a profundidad todo aquello que se había previsto y que afectaba, cercenaba las facultades de la Contraloría, Cristian, en tiempos en los cuales nosotros necesitamos Vamos a ese punto, por favor, para que me explique un poquito. Esto ya es justamente con los cambios, ¿no? Con los cambios del Congreso de la República. La cláusula anticorrupción, artículo 4. El Congreso agregó que de ejecutar a través de terceros los proyectos privados, los contratos correspondientes deberán incluir obligatoriamente cláusulas anticorrupción y resolución por incumplimiento. Pero eso era de cajón, justamente de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. Eso no lo planteó el Ejecutivo. No lo planteó el Ejecutivo, lo planteó la congresista Karina Beteta. Lo solicitó expresamente. Es decir, si tú comparas el texto que se ha aprobado el día de hoy con el que el día de ayer presentó el Ejecutivo, quiero pensar bien. Yo no puedo pensar bien. Me gusta, y yo he sido clara porque la experiencia nos asiste. Correcto. La experiencia, las graves consecuencias de la corrupción que estamos viviendo. Entonces, en atención a que no se consignó esa precisión taxativa de que no debía prevalecer cuando se trata de las leyes del Sistema Nacional de Control, fue una de las razones que me llevó a votar en contra, porque estoy segura que en el futuro... Pero con todos estos cambios que sí se aceptaron, digamos, igualito esa rendija, lamentablemente le bastó para decir no. Lamentablemente sí. Yo no puedo dejar de reconocer el trabajo su labor justamente al votar en contra es seguir fiscalizando este proyecto. Yo no puedo desmerecer el esfuerzo del Congreso, pues sí logró, pues imagínate que hubiera sido aprobado como lo habían planteado el día de ayer. Bien, entonces su ex bancada, porque fue la que presionó, porque el punto 7, por ejemplo, fiscalización de Contraloría, el Ejecutivo no daba lugar a control posterior. El Congreso estableció que el plan de control de la Contraloría deberá comprender tanto las acciones de control simultáneo como posterior. Ahí está el tema, se aclaró. Yo pienso que este esfuerzo que se ha hecho por corregir, Cristian, se encuentra en grave riesgo al haberse dejado esta rendija abierta. Pues al momento de ejecutar, si vamos a decir que por optimizar el proceso, resulta que hay una contradicción en algún articulado de las normas del Sistema Nacional de Control y esta ley, ¿qué va a prevalecer? ¿Cuál va a prevalecer? Correcto. Cuando primen los intereses, cuando primen los millones.
¿Qué es lo que va a prevalecer, pero, Cristian? congresista, Entonces, y ahí esos son un riesgo que nosotros ya no podemos correr a estas alturas. Hemos criticado al Ejecutivo justamente por, digamos, no ser conscientes o no querer aprovechar la oportunidad que se les abre para luchar contra la corrupción y haber presentado este proyecto de reconstrucción que usted justamente dice no recogía la circunstancia en la cual estamos viviendo. Pero la crítica también podría ser al Congreso de la República, porque ellos también, desde que destapó este tema en diciembre del año pasado, han podido ya sacar una serie de legislación para fortalecer la lucha contra la corrupción, fortalecer a la Contraloría, el tema de las asociaciones público-privadas. Eso tampoco se ha hecho. Claro. Y el Ejecutivo, imagino que también está metido en la reconstrucción y no tiene cabeza tampoco para plantear proyectos de ley para la lucha contra la corrupción. Simplemente, si se tenía que hablar del plan para la reconstrucción, era plan de la reconstrucción sin tener que cercenarle facultades a la Contraloría. ¿Cuál era la necesidad, Cristian? ¿Cuál era la necesidad? Okay. Era simplemente blindarse, porque desde las autoridades, funcionarios y servidores públicos que iban a integrar esta autoridad, no iban a ser investigados ni pasibles de responsabilidad. Este iba a ser un paraíso de la corrupción. Pero qué indolente la Imagínense, congresista Vilcatoma con todas las necesidades que hay en las zonas afectadas por la emergencia. ¿Qué diría ante ese argumento? por favor, eso es lo primero que estoy pensando. ¿Qué va a suceder si se presenta otro fenómeno y estas obras puedan ser mal construidas y no existe una etapa de control posterior para que se puedan establecer las responsabilidades? Encima no va a haber ningún funcionario ni servidor público ni particular sobre el cual se va a hacer una persecución administrativa y una persecución penal. Particular, precisamente, justamente. Esa es mi preocupación. A ese tema quería entrar y con esto voy terminando. Se incluye, punto 9, declaración jurada, se incluye que las personas naturales o jurídicas que contraten con la autoridad deben presentar una declaración jurada informando si tienen sentencias, procesos o sanciones administrativas por corrupción. Si mienten, el contrato quedará resuelto de pleno derecho. Esto ya estaba en algunos contratos también con el Estado, ¿verdad? Es bueno que se establezca Pero de que manera también lo quisieron taxativa. sacar. Ahora, en este nuevo texto que se ha aprobado, se han hecho mayores precisiones, pero lo más grave, como te digo, estaba orientado a evitar el control. El tema de la Contraloría. La pregunta acá me queda pendiente porque lo hemos hablado anteriormente, congresista. Grañi Montero, JJ Camet, ingenieros y contratistas, ¿van a poder ser parte? Por supuesto que sí, porque ni siquiera han sido el día de hoy comprendidos en una investigación. ¿Pero no una están acaso en la lista de la que planteó el decreto de urgencia 003 del Ministerio de Justicia? No, ahí dijeron aquellas que han reconocido o se encuentran sentenciadas. Ellas ni siquiera están incluidas en la investigación preparatoria. Entonces ellos bien podrían contratar, y es más, imagínate, preparándose para el futuro, peor que la ley 27670, a futuro simplemente podían cometerse todo tipo de irregularidades y no iba a haber un control posterior, Cristian, imagínate. Correcto, buen punto. Y hay otro tema también que me llevó Su trabajo entonces es llevar la fiscalización, dígame. Otro punto es respecto a tener que, han establecido en esta ley que se ha aprobado el día de hoy, que estas observaciones que se puedan hacer no puedan ir al ámbito de la discrecionalidad en temas técnicos. Y yo considero que finalmente cuando uno investiga actos de corrupción y va a aterrizar en un acto concreto, precisamente esos temas van a ser técnicos cuando se tratan de construcción. Se necesita justamente el tema porque técnico. ¿de qué sirve solamente que tú le hagas una revisión de la legalidad de la norma? O sea, la aplicación, ¿se aplica o no se aplica? Pero hablemos de corrupción. ¿A Toledo le pagaron? Sí. ¿De qué? ¿Por qué? Sí. Ya, muy bien, vayamos aterrizando. ¿En qué momento? Pero si hasta ahora en el tema técnico no tenemos nada. No sabemos, por ejemplo, si la IRSA fue sobrevalorada. En el tema de Olmos tampoco. El Ministerio Público, a nadie le importa. Por ejemplo, el tema del dedo de Dios. ¿Verdad? Para establecer, ¿no?, la irregularidad, el acto de corrupción, se necesita tiene que demostrar un tema técnico. Entonces la Contraloría, en la discusión decían que sí, en la etapa posterior se puede hacer. ¿En qué quedó eso? Eso tampoco finalmente ha quedado como lo planteó el Ejecutivo. No va sobre temas técnicos. Sí, no va sobre temas técnicos, o sea, solamente de la legalidad. Salió con susto, la verdad, el Ejecutivo. Entonces, ahí tienen con la razón. Vamos a invitar a alguien del oficialismo para que hable sobre ese tema. Y ese Dos cosas concretas me tengo que ir. Fue una denuncia de la Procuraduría Catherine Ampuero. ¿Usted qué le parece? La denuncia que le saca Panorama. Bueno, yo considero que lo que están haciendo ahora es hostigarla. Pues por temas domésticos se están pretendiendo desacreditar. Pero temas domésticos es un tema que ella... Primero, es un tema doméstico válido, pero ella no puede decir que por ser procuradora le están haciendo un hostigamiento. Ella ha hecho mal, actuado de mala fe como una ciudadana. Pero que responda en ese sentido. Y por ese hecho no pueden desacreditar aquel trabajo que está tratando de hacer desde la Pero eso es lo que dirá ella. ¿No era válido sacar ese reportaje? No, por supuesto que sí. Okay. Es necesario. ¿Era válido decir que me están atacando porque yo soy la procuradora o tenía que responder como una ciudadana? Yo pienso que
en primer lugar, todos debemos responder como ciudadanos con aquellas situaciones que nos toque afrontar. Punto. Perfecto. Pero de ahí a que se te vaya a cuestionar en las labores que tú estás haciendo y en este momento que la Procuraduría está realizando funciones muy, muy delicadas, yo pienso que siempre hay que tener en cuenta. Yo no creo que nadie le haya cuestionado por su trabajo, le están cuestionando por otras cosas. La ley Vieira, ¿la firma Jenny Vilcatoma? Yo considero que el día de ayer el Ejecutivo lo que hizo fue aplicar una estrategia distractora para cambiar la agenda. Pues ayer estábamos en todo este escándalo de la ley, pero de pronto, ¿qué salió? ¿No? La posibilidad de un indulto. Y para mí es vil tener que utilizar las expectativas, la desesperación de una familia solamente para generar otra agenda, cambiar la agenda en el día. Porque yo te pregunto, me queda claro, pero le vuelvo a hacer la pregunta, ¿firma o no la firma el proyecto Vieira? Yo estaría de acuerdo cuando se trata de temas de salud. No está como tema de salud. Forma de genérica, pero ahí habla sobre los mayores de edad. No, mayores de 75 años, y a partir de los mayores de 75 tiene que cumplir 3, que tenga manera efectiva cumplido 1/3 de la pena, acredite el lugar de residencia y sufra alguna enfermedad o su estado de salud sea de pronóstico delicado. Es un carácter humanitario. ¿La firma Jenny Vilcatoma? Yo enfoco el tema del grave estado de salud que puedan tener y que pueda atentar contra la vida, las condiciones dignas que pueda tener un ser humano al cumplir una condena, lo cual no significa que simplemente se le vaya a dar impunidad y que no vaya a cumplir su condena. No es impunidad, es completa, en pero este la caso, firmaría entonces. Estando ya mayor informada y teniendo en cuenta que lo que está planteando este proyecto por parte de Roberto Vieira, que antes ya me había comentado esta su intención, yo podría analizar esa posibilidad, ¿no? Pero con ciertos requisitos que hayan cumplido, como establece el proyecto de ley, las 2/3 partes y que su condición de vida sea afectada por su salud. Jenny Vilcatoma, un placer como siempre. Gracias. Muchísimas gracias.